Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Entre Cuerdas, un esfuerzo que hace la Fundación Cultural de la Guitarra para poner al alcance de todos la experiencia, el conocimiento de grandes guitarristas, así como notables músicos y personalidades sobresalientes en el mundo de la música. El día de hoy estamos muy contentos porque tendremos con nosotros al excelente guitarrista puertorriqueño Iván Rijos, quien de todos conocemos, además de su gran calidad como guitarrista, es un gran ser humano y que ha aceptado platicar con nosotros muy gustosamente el día de hoy, junto con el maestro Soberanes, a quienes les daré la bienvenida en este momento. Hola, maestro. Buenas tardes. ¿Puedes voltear tu cámara para que no te veas? Eso es. Desde el bello puerto de Puerto Rico. Saludos. Maestro Soberanes, bienvenido. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Aquí muy contentos de tener al maestro Iván Rijos. Y pues, adelante, maestro Soberanes, con esta entrevista que estamos muy contentos de tener con Iván Rijos. El gusto es mío, créanme. El honor y el gusto de haber recibido esta invitación Sí, del maestro Soberano. de conocer al maestro Iván Rijos en 82. Tenemos mucho ruido de viento, yo creo, ¿O sí? del maestro Rijos. ¿Y ahora estamos mejor? Estamos mejor, parece. Decía que tenemos un invitado especial, Iván Rijos es uno de los más importantes guitarristas que tiene la escena mundial, aunque él es un hombre muy modesto y siempre está pensando. Este látigo duele mucho, hombre maestro. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en la banda en el 82, un jovencito puertorriqueño que llegó al concurso que celebraban los cubanos en una primera ocasión, y ahí me tocó escuchar a varios intérpretes que llegarían a hacer carrera importante. Uno de ellos fue el maestro Iván Rijos, quien en aquella ocasión ganó, recuerdo yo, una distinción especial a mejor interpretación en ese concurso. Yo estuve de acuerdo con él, ahí lo conocí, ahí lo escuché. Alguna vez permitió el maestro Rijos que nos reuniéramos en su habitación del Hotel Nacional, y ahí convivimos un poco, tocamos un poco de música. Y después, inolvidable. el tiempo hace un paréntesis muy largo de muchos años, y hasta las épocas recientes pudimos de nuevo contactarnos con el maestro Iván y hacerle la propuesta de hacerle una entrevista para el espacio Entre Cuerdas de la Fundación Cultural de la Guitarra. Bienvenido, maestro Rijos. Maestro, muchas gracias. La verdad que no hay palabras para expresar esta reunión. Y quiero decir que la impresión, una de las grandes impresiones de las cimas de aquel concurso fue ver allí a un señor que hacía las escalas a 3 dedos de una manera tan perfectamente articuladas, ligadas, rítmica, tímbrica, y era una impresión tremenda porque en esa época casi nadie hacía las escalas a 3 dedos. Entonces sonó ese nombre de Heriberto Soberanes, aquel hombre muy delgado con aquel traje cruzado, aquella técnica perfecta. Eso nunca se me olvidó, eso está ahí siempre, y siempre se lo dije a las personas por donde he andado, de esa gran impresión que me dejó usted desde aquella época. Así que yo le admiro tremendamente, y usted lo sabe y lo saben todos, porque siempre he manifestado ese testimonio. Muchas gracias, Iván. Eres muy amable y me correspondes con un elogio. Te agradezco mucho.
Es verdad, es verdad. El gran personaje de este día se llama Iván Rijos. Y es No, bendito. yo quisiera iniciar, Iván, si me permites que nos platiques un poquito la conexión que encontrarías en tu opinión sobre la realidad mecánico-técnica versus el lenguaje musical. Es decir, qué conexión tenemos en esos factores desde tu perspectiva, Iván. Bueno, yo creo que lo primero que viene es realmente el lenguaje de la música, que lo escuchamos desde siempre, desde que nacemos o antes de nacer, oímos ritmos y sonidos, y eso está ahí adentro. Y de alguna manera, en nosotros, más o menos, hay una cantidad de música insertada, entonces eso tiene una manifestación. Obviamente, en ese nivel elemental de la vida, pues uno no tiene la conciencia mecánica y técnica que toda esa música que uno ha oído inconscientemente, esa maravilla del lenguaje que llega un poquito más lejos, pues uno no sabe las implicaciones que tiene todo eso que uno está oyendo ahí, porque uno oye una orquesta, uno oye un conjunto y uno no se imagina todo lo que ha acontecido para que eso que está pasando ahí acontezca desde el punto de vista, me refiero, anatómico, mecánico, muscular. Entonces, ya cuando uno aprende esas cosas, pues tiene un valor y un peso para quitar la carga esa de quitarle el mito y el misterio, eso, lo arcano, lo imposible de poder tocar. Entonces, yo lo hago, lo clasifico y lo separo para hacerle saber que a ese estudiante y esa persona que oye esa maravillosa sinfonía de Tchaikovsky o de Beethoven, o oye lo que sea, lo que le encanta, que eso tiene un proceso, eso ha tenido una evolución, y eso que igualmente en las manos de cada ejecutante necesita un desarrollo, porque las personas oímos la música ya sazonada, ya servida, ya plateada, ya hay como un lujo. Por el que quiere entrar en ese proceso de hacer esa música, pues tiene que entrar desde el principio, desde el polvo de la tierra, tiene que soplársele muchas cosas para que él pueda algún día tener una manifestación de la música. Entonces, por eso es que yo hablo de la conciencia de lo que es invisible y de lo que es tangible, que por lo que hay que trabajar para que el joven, para que el estudiante, para que el padre, para que el director que sostiene esa idea de esta cosa que se llama el arte y la música, pues tenga un poquito de más confianza, porque eso necesita un desarrollo, una evolución, y tendrá una manifestación tardía cuando todos estos elementos estén juntos, que de todo ese polvo salga un ser humano que se llama arte y que comunica vida y que da alegría y que cumple su función. Por eso hablo de la conciencia, de ese aspecto que cada guitarrista tiene que tener, de que estos dedos no tienen por qué funcionar. Ellos hay que hacerlos funcionar. Ellos no fueron creados específicamente para que se movieran con unas mecánicas y en unos ritmos y en unas dificultades mecánicas, pero ellos hay que llevarlos allí. Y en ese proceso paulatino, ese niño o ese joven, ese adolescente o ese adulto o de la tercera edad tiene cierta calma y tiene cierta confianza de que eso es un proceso y que en algún momento todos esos ingredientes estarán ya sea en la olla a cierto fuego o después estarán en el plato y luego estarán en un paladar y luego serán nutrición para la persona que la participe. Y eso a mí me ha dado mucha calma, y dentro de las ansiedades que implica uno ser maestro de música, maestro de guitarra y específicamente maestro de guitarra clásica, porque yo tengo dentro de mí esa pregunta de que en esta vida que vivimos, ¿qué va a hacer un guitarrista clásico? ¿Cómo va a aportar a la humanidad? Y cómo la gente va a su producto a necesitarlo de forma que él pueda vivir de eso. Entonces, a mí me preocupa mucho cómo los padres depositan una confianza en un arte o en un maestro o en algo, y que el estudiante no llegue allí. O sea, son preocupaciones honestas que yo, como persona y como padre, pues tengo, de que ciertas promesas no tengan cumplimiento. Entonces voy a esa
separación de esto es una cosa que existió siempre, y eso que existió siempre yo lo quiero hacer una realidad en mí, en este niño, en este joven, y eso tiene un proceso. Y en esas dos miradas, la mirada de lo que fue, que es lo que fue, lo que será, y lo que yo soy, que fui hace unos años, unas décadas, y que ya en algún momento seré, pues entonces ahí tengo un proceso de más humildad y de más honestidad y de más realidad, para no entrar en las fantasías que matan, las fantasías que producen suicidios emocionales, de tener esperanzas en cosas que realmente no pueden ser o no pueden ser siempre. Entonces, por eso es que hablo de esa conciencia, para que el joven, el niño, el padre, tenga justicia y eso le produzca calma, y que sepa en qué invierto su tiempo y su dinero, y que sepa cuáles son los requisitos para que se cumpla eso también. Entonces, por eso para mí ese punto es... Qué interesante esa visión donde se hace esa conexión entre esos elementos digitomecánicos, terrenales, con el contenido meramente musical del discurso. Mucha gente de la que nos sigue conoce tu carrera. Otros quisiéramos dársela a conocer o que amplíen su conocimiento del maestro Iván Rijos. Para eso yo pediré al maestro Camero, que nos apoya con lo relativo a lo técnico, para esta ampliación del conocimiento del maestro Rijos, que nos regalara una pieza de música del maestro Iván, donde se muestra dos facetas de él. Él es un excelente instrumentista de la guitarra clásica, y ustedes lo van a escuchar, pero también es justo decirlo, que también es un compositor, de manera que nos va a obsequiar de su creación este tema titulado Lágrimas de Jesús, que está elaborado en un lenguaje que los guitarristas llamamos el trémolo. Le invito a que escuchemos, maestro Iván, a que lo escuchemos con esa piedecita. ¿Le parece? Bueno, si así le parece bien a usted, pues adelante. En lo que llega la música, que parece que viene un poquito retardado, pero si nos platica un poquito, alguna vez escuché un término del maestro Iván Rijos, donde habla de los aeropuertos para despegar de la guitarra. Bueno, eso es un término que yo lo uso cuando le enseño a los muchachos, porque todos los que venimos a la guitarra clásica en algún momento, que se considera pues la guitarra pues de la escolástica y de la academia, Sí, pero, sí. pero nosotros venimos o del flamenco o del trío o del mariachi o del rock o de la guitarra hawaiana, hay tantas y tantas guitarras en el mundo que son... Pon la pieza de la... Ya está. Él sigue hablando, a la guitarra clásica, que se considera pues la guitarra pues, de la escolástica, de la academia, pero nosotros venimos no se oye su del música. flamenco, o del trío, o del mariachi, o del rock, o de... Estoy aquí, maestro. Sí, aquí escuchándote, escuchando tu discurso, en lo que aquí podemos ver que el diseño que te hicieron del disco de Iván Rijos, que aparece con bigote contra Iván Rijos rejuvenecido, es el que estamos entrevistando. Ese es un Iván Rijos del ayer, ese es un Iván Rijos del sacrificio y de ir un poco en contra de la espontaneidad de la célula.
Sí. Y nos platica acerca de esos aeropuertos para desplegar. Oh, sí. La Bueno, pues música. lo que estaba diciendo es que nosotros tenemos de alguna manera, llegamos a la guitarra. Y yo realmente veo la guitarra como, yo veo la guitarra como la mujer. Fíjese cómo le quiero decir esto, no me malinterprete. Yo veo que Dios hizo al hombre y lo hizo solo. Y después necesitó una compañía idónea. Y eso es lo que es. La melodía es el hombre y la mujer es la armonía. Y no era bueno que la armonía estuviera sola y Dios le hizo una compañera idónea y esa es la armonía. Y yo creo que una de las maneras más maravillosas es sintetizar en un espacio tan pequeño una cantidad así, eso no tiene 1 metro y pico, algo así, un poquito. Ahí concretizar la posibilidad de armonizar tantas y tantas y tantas solitarias melodías y darles vida y acompañamiento. Eso es un misterio de la genialidad del Todopoderoso, porque cualquier persona que esté en una cueva y que canta solo, allí recibe la reverberación de sus sonidos y allí descubre las armonías que de esa sola voz salen. Pero un hombre que está en un campo cuidando las ovejas o cuidando las vacas, y de momento tiene que, cuando ellas pastan, descansar, él necesita hacer algo y allí él tiene que recrearse, tener un chabat, un salón, y ahí él busca algo con que él pagarse a sí mismo ese sacrificio que hace como pastor. Entonces él recibe la capacidad de, oyendo un pájaro, él acompañarle con unas cuerditas, y eso para mí ha sido el sistema sintético que Dios le dio a cualquier hombre de cualquier lugar del mundo, no importa qué condición tenga económica, social, intelectual, ha tenido cerca de él la posibilidad de armonizar la soledad de su melodía. Y yo creo que la guitarra fue ese instrumento que vino como un poquito de agua, es como un manantial donde los hombres pueden refrigerar el motor caliente de la vida, de la existencia agónica que a veces tenemos. Y es una manera que si el hombre vive 75 años, pues el hombre con la armonía de esos sonidos puede refrescar en cada momento su vida y tener un aliento. Y a veces eso pues obviamente ha tenido una evolución y se especializa, pero desde el punto de vista del génesis de eso, yo lo que veo es que no es bueno que una melodía esté sola y se le hace una compañía idónea, y esa es la armonía, y que en esas dos cosas está la música, una no está sin la otra, y por eso es que yo le llamo a eso un milagro, que solamente el creador es capaz de hacerlo, porque es que es increíble cómo es posible que en esas cuerditas se haya acompañado a la humanidad de un modo, ya sea con un arpa o con un palo o con un tubo o con un cubo. El hombre se ha acompañado, se ha armonizado un poco su vida y su calor con los sonidos que no son verticales, sino que son horizontales. Entonces él tiene esto y tiene esto, tiene esa dualidad, y el hombre se siente como un emperadorcito cuando tiene esas dos cosas, y por eso es que nos gusta tanto la música, porque nos sentimos refrescados. Es una cuestión en nuestro interior lo que hace la música, y la guitarra concretamente, como es que ese instrumento que yo en mi necedad he llegado a odiar, porque también se ha convertido como en las palabras de Arrastía, un sindicato de dolor, un gremio de adversidad, también. Pero allí ha habido mucha vida para que tantas personas de todas partes del mundo somos tan amigos por esas cuerditas. Nos queremos por los recuerdos de eso. Las personas que han compuesto por eso, hemos hecho de esa debilidad una gran fuerza, y tenemos una entrañable amistad porque tenemos ese vínculo de necesitar esa armonía y de disfrutar la miel de esa caverna de sonido que nosotros sentimos en nuestro cuerpo y en nuestro oído, y la gente ahí la disfruta un poquito menos que nosotros, porque nadie disfruta eso como uno mismo. Es interesante esa comparación donde citas a la mujer, en este caso haciendo el papel de conciliadora, darle significado. El hombre dibuja, hace melodía,
pero es la mujer la que hace que se concatenen los sonidos amigablemente. Son los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos. Eso es la sociedad, ese es el pueblo, esa es la nación, ese es todo, es el mundo. Entonces, es una manera que invisiblemente está y aún inconsciente cuando tenemos ese instrumento ahí en mano, tenemos ahí como una ilusión y tenemos un deseo de una conquista y no sabemos qué, pero es esa captura de volver a reorganizar las cosas a un estado bello, idílico, fantástico, que una vez fue y que otra vez será. Y es como tener un poquito de eso que vendrá, de eso que se promete. Eso es algo de la guitarra que ha hecho que de tantos aeropuertos la gente despegue y algunos pues no tienen que despegar y se quedan ahí. Está muy bien, porque de verdad que no, la guitarra no tiene que ser clásica para que sea guitarra, no tiene que serlo, eso es cierto, no tiene que ser clásica. ¿Por qué? Pero la guitarra clásica pues sistematizó una forma para que hubiera un orden ahí de enseñanza y luego la música pues también hizo eso y pues nos ha venido a un bien tremendo que yo pensé que una de las maneras que yo vi en mi vida cómo Dios bendijo a América, especialmente a la América pobre, a la América sin recursos, de la que yo soy, fue mandándole un disco de los Indios Tabajara a la casa de cada quien. ¡Wow! Los Indios Tabajara. Y esos señores, con esa virtud tan bella, tocaron una música tan bonita, toda la música, y trajeron por ahí a un Chopin, a un Bach, a un Rimsky-Korsakov. Trajeron ahí unos autores que estaban lejos de nuestra parcela y nos los trajeron ahí y nos los metieron y nos envenenaron con el COVID divino de la música. Maestro, por tus comentarios en los que estás hablando de una guitarra que está ampliada a un mundo mucho más grande que lo que sería estrictamente la guitarra de concierto clásica. Oh, sí, sí, claro que sí. Entonces, cuando sí. hablas de los indios Tabajaras, aquellos legendarios guitarristas que también coincido contigo, fue también de mis principios en la guitarra, escuchar a los maravillosos hermanos estos, Moreira, Lima, si mal no recuerdo. Lima, sí. Entonces, tú nos estás abriendo una ventana, maestro, una ventana que nos diría, que nos está señalando la presencia de la música popular en la formación de un guitarrista de concierto. Tú tienes un currículum, una carrera, has ganado premios internacionales, te has presentado en una gran cantidad de lugares importantes de la guitarra. He leído tu currículum y es impresionante. Esa es la gracia del Señor, porque yo no tengo nada. Es la gracia del Señor. Pero tus palabras nos están diciendo que eres un hombre que está formado, como decir, en los dos mundos. Tu currículum inicia donde tú eres alumno del Conservatorio de Puerto Rico. Pero ese es un currículum que va orientado hacia las salas de concierto, hacia la crítica musical académica. Seguramente que tus inicios, ya ahorita nos está señalando algo, están los indios tabajaras, está el folclore de Puerto Rico. Absolutamente, 100%. Nos platicaras un poquito de esa formación, digamos, precurricular o de ese currículum oculto. Sí, no, claro que sí, claro que sí. Donde arranca Iván Rijos quizá aprendiendo de su vecino, quizá porque su padre dio clases. Platícanos un poquito sobre ese Bueno, eso es una maravilla porque yo nací en un ambiente musical sin que mis padres fueran músicos, pero nací en un ambiente donde habían bandas en los pueblos y habían bandas en las iglesias. Entonces, en mi casa se oía solamente una emisora de radio que era la emisora nacional del gobierno de Puerto Rico, que era WIPR, y esa emisora tenía un maravilloso, celestial, divino programa en ese entonces, y creo que aún lo tiene, donde había mucha música clásica, en la mañana, a media mañana, al mediodía, y en el medio también había música cultural de Puerto Rico. Estaba Chuito y sus madrugadores,
que ahí tocaban unos guitarristas extraordinarios, unos cuatristas maravillosos, y estaba también el arte del piano. Yo me crié oyendo música de piano y me crié oyendo música de violín y me crié oyendo música de orquesta también. Más tarde por ahí vino el fantasma de rock and roll también más tarde. Pero antes de eso, yo aprendí a oír los sonidos de una sola línea. Y creo que esto es un punto muy importante porque se repite lo que antes dije. Yo creo que la línea melódica es la base fundamental para que la música camine de un modo natural sin tanto tropiezo. Porque el problema de aprender la armonía primero es que es complejo poner los dedos para tocar 3 sonidos o más. Es más complicado. Y esa complicación carga la anatomía y pone una tensión. Hay una cierta tensión en poner esos dedos ahí de un principio. Por eso yo no enseño nunca a poner acordes a los principiantes, porque sé que les voy a entrar en un campo que ellos muscularmente no están listos para hacer. Sí, los pongo a oír música, armónicamente sí, pero no a ejecutarla. Entonces la línea, cuando la línea está ahí espontánea y está en su huerto, y otra línea aparece, él le va a dar la espontaneidad de la línea primera a la segunda. Y ya para él tocar 2 líneas va a ser tan cómodo como tocar una. Pero cuando él no sabe tocar una línea y él oye todos esos bloques sin tener la preparación muscular para hacerlo, él se va a atrofiar y él se va a poner torpe. Porque si usted se fija bien, los guitarristas más ágiles son los que tocan líneas. Y luego, cuando aprenden a tocar las voces juntas, pues lo que hacen es aplicar esa soltura a varias voces. Pero cuando uno toca la armonía, uno lo que está ahí es llevando muchos camiones de carga muy pesados y metiéndole la atención a eso, añadiéndole a la exigencia fantasmagórica del sonido, del volumen. Y eso se vuelve una carga imposible de tolerar y la gente pues abdica porque no se puede. Entonces, yo creo que la música de línea, yo aprendí a tocar primero el violín y después toqué clarinete y después toqué trompeta. Y cuando mi tío vino de Estados Unidos, él vino y hizo un grupo de enseñarle a tocar los acordes. Y entonces a mí me metieron ahí. Yo soy zurdo, yo soy izquierdo. Yo tocaba el violín a lo izquierdo inclusive. Pero él me obligó a tocar a lo derecho. Y al principio pues fue tenso, pero aprendí a lo derecho. Entonces, yo creo que como ya yo tenía la música por dentro y en casa lo que se oía era la música de la iglesia y la música clásica y la música de Puerto Rico, las danzas puertorriqueñas y toda nuestra música típica y folclórica, pues esas melodías pues caminaban un poquito por ahí con menos dificultad. Y luego pues entonces mi tío Rubén Guzmán, que fue el que me inició en la guitarra, me enseñó los acordes, yo seguí, después por ahí entró el rock. Wow, y eso fue un problema porque todas las músicas pues tienen su cultura allá adentro también. Cada música tiene su subcultura y su cultura a la cultura en donde uno está. Entonces yo venirle a mi papá con el rock escandaloso y eso, pues eso gracias a Dios que yo no seguí en eso, me alegra mucho. Entonces un tío me vio que yo como que tenía el peligro de convertirme en un fantasma de esos tremendos, que yo los admiro y los quiero mucho, los admiro muchísimo. Y mi Hendrix y toda esa gente increíble, pues me pusieron a coger clases de guitarra clásica con un maestro que fue mi primer maestro de guitarra clásica, que le dan una distinción porque le quiero mucho, se llamó Gamaliel Román. Y el maestro Gamaliel nos dio clase a mucha gente y levantó muchos guitarristas en el área de nuestros pueblos por ahí. Y fue una persona bien vital. Por eso es que yo hablo del sentido de pertenencia, de que un guitarrista tiene que afectar a su gente. Y yo creo que yo, si no tocara más ningún concierto en una sala internacional, lo cual es un honor muy grande, yo puedo tocar todos los días de mi vida, que lo hago, y lo hago gratuitamente también, en los hospitales para los enfermos. Ahora no se puede, pero lo hice toda la vida. En los asilos de ancianos, en los funerales,
porque la gente necesita comerse la música. Y el sentido de pertenencia es que si mi pueblo hizo tanto por mí, yo tengo que devolver eso. Y no solamente para yo nutrirme de caviar y eso cuando pase por allá por los sitios que hay caviar y queso manchego por los lugares preciosos de España, no, es también para estar con la gente que necesita más esa música, que pues son la gente cercanas a mí. Entonces, ese es el piñón, ese es el engranaje de que la música nos funcione y que no sea solamente para las grandes salas de conciertos. Y usted me entiende, no es solamente para eso. Eso es maravilloso y eso es bello, eso es idílico. Bienaventurado el que está allí. Pero hay otras cosas también. Tienes una formación, Iván, que en sus orígenes parece un jovencito que está formado en las dos, digamos, torrentes. Tienes la música popular presente a través de las bandas que escuchas en tu ciudad. Y también tienes, Iván, esa estación de radio de gobierno, te entendí, de Puerto Rico, donde escuchan la música académica de los grandes clásicos y donde también se atiende el folclore de tu tierra. Entonces, estás recibiendo información del medio ambiente a través de esas bandas de tu pueblo, a través de los grupos que escuchas en los discos, en la televisión, en el radio, entre ellos el rock and roll, y por otro lado también tienes la formación clásica. Es un jovencito que cuando llega al conservatorio trae todo un basamento musical. Bueno, no todo, pero un poquito. Todo un basamento. Y luego, ¿qué pasa? Que ese muchacho que está cimentado de esa manera, a la hora que va creciendo académicamente y haciendo carrera y concursando y ganando premios, nunca olvida sus orígenes porque lo lleva en su propia sangre, en su formación. Por eso tu repertorio puede aparecer un Bach, pero puede aparecer una música como El amor es una cosa esplendorosa, por ahí lo escuché, es que es un tema popular norteamericano, y eso refleja, no te cuesta trabajo incursionar en la música popular. Para muchos académicos es una gran bronca si no tienen el antecedente formativo del que disfrutaste por tu circunstancia. Ahora, en ese mundo, Iván, entramos en un campo donde tú tienes, ahora sí, algo especial, porque es una frase que puede sonar muy trillada, pero la formación ya donde Iván viene de las fuentes populares y de las fuentes académicas, hermanadas. Qué bien, eso lo comparten pocos guitarristas. Sin embargo, hay otra faceta que definitivamente te hace especial. Es lo que se llama la improvisación. En el mundo de eso se lo dirijo a nuestro público le digo, normalmente el músico académico, el ejecutante es un lector que ejecuta lo que está escrito en una partitura, sin salirse de ese guión, normalmente. Pero en la historia, por un lado, en el campo de la música popular, el elemento de la improvisación tiene presencia continua, por un lado. Y en la música académica hay una época, particularmente el barroco, donde los elementos de creatividad y de improvisación se dan con mucha riqueza y con mucha abundancia. Bueno, en el mundillo de la guitarra clásica de hoy, Iván Rijos es una excepción, porque es un hombre que sabe improvisar con su instrumento. No es el músico que va a llevar una línea para improvisar algún proceso melódico como lo haría un jazzista, como lo haría un solista de un instrumento homófono como
la trompeta, la flauta, etcétera. No, estamos hablando de un Iván Rijos diestro para improvisar con su guitarra a varias voces, con un soporte armónico. De repente ya le escuché trabajos de él donde muestra que puede improvisar sobre trama polifónica también, que sería de gran... Platícanos un poquito, Iván, de esa. Espero que el maestro Pérez nos regale un poquito con lo que Iván Rijos improvisa en el estilo barroco. Por ahí, claro, para que veamos, y en lo que el maestro Pérez nos dice que ya está lista tu improvisación, nos platiques un poquito cómo nació en ti esa inquietud por improvisar. Aquí escuchamos un preludio de Juan Sebastián Bach, donde el maestro Iván Rijos hace creación improvisada para hacerle una segunda guitarra a algo. Aquí lo estamos viendo, todavía sin escucharlo. Quizá el maestro Rodolfo nos deba activar ahí su silenciador, desactivar su silenciador, quizá. Así que hasta ahorita tenemos al maestro. Maestro, en lo que llegue el audio, platícanos sobre la improvisación. Pues mire, yo descubrí que se le llamaba improvisación, pero eso fue una cosa natural, porque realmente, si vamos a ver, todo el mundo improvisa. Todo el mundo improvisa porque todo el mundo habla, y la improvisación no es otra cosa que la ejecución instantánea de un lenguaje que se contiene. Es eso, es simplemente eso. Lo que podría ser menos habitual es que aquí hay una conexión, lo que yo le llamo el matrimonio, entre esa idea y los dedos. Esa idea. Perdona, te interrumpo un poquito porque no hay problema. Me dice el maestro Pérez que la música está saliendo al aire. Nosotros no lo escuchamos, pero está saliendo al aire. Esperamos y ya nos indica, ¿sale? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Usted me avisa. Tú tienes ahí el Facebook donde está sonando. Adelante con la charla. Bien, maestro. Nos platicabas de tus inicios en la improvisación. ¿Cómo fue? ¿Cómo se te ocurrió? Pues ya le digo que yo no sabía que yo improvisaba, porque realmente hay una tradición de improvisación entre los cuatristas de nuestro país y los requintistas. Hay una improvisación de los que trovan, de los que cantan versos. Hay una improvisación, ¿sabe? Que eso es algo que está. Y entonces, ustedes los mexicanos tienen eso que se llama el albur, ¿verdad? Y es una improvisación. Es captar una palabra y aplicarla a una realidad instantánea. Y eso, pues entonces lo mismo se hace con la guitarra. Entonces yo tenía unos amigos míos que improvisaban décimas boricua en inglés, hablando disparate. Y toda esa melcocha que le llamamos aquí, de los jocosos, pero yo no sabía que eso le llamamos improvisar. Yo no sabía que eso tenía algún mérito, porque de verdad que todo el mundo improvisa, y yo he dado cursos de improvisación diciéndole a la gente que lo que habría que tener es realmente una técnica, una mecánica muy ágil, muy diestra, para que la comunicación del lenguaje pase directamente a los músculos. Eso es lo que no es tan habitual. Es eso, porque usted no ha pensado nada de lo que me está diciendo, usted lo está diciendo, yo no estoy pensando en lo que acabo de decir. Eso yace en el lenguaje. Lo que pasa es que en un instante pues se activa y sale. Pues la ejecución musical improvisada es lo mismo. Que eso no se le da en la academia el valor que debe tener en las áreas de la música clásica, pues es muy trágico. Es muy trágico porque confina al guitarrista a siempre estar leyendo unos papiros
de alguien que gloriosamente hizo algo vivo, pero él se vuelve un esqueleto de su propia creatividad. Fíjese bien, de su propia creatividad. Entonces él no la saca. Y eso es triste, porque en la improvisación, todas las personas que improvisan saben que hay un disfrute y que es como un tubo de escape, es como otra vez como un aire acondicionado, es como un refresco que uno se echa, porque uno está diciendo, tengo estas cosas aquí adentro que no las sé expresar, pero me salen en el lenguaje barroco, en el clásico, en el renacentista, en el popular, en el de trío, que me encanta tanto. Entonces, son cosas que realmente yo no las pensé, sinceramente no las pensé, pero como tuve una influencia grande de música barroca, la primera vez que yo oí la música barroca, eso me marcó, porque ya yo había oído la música clásica de Mozart y Beethoven, pero a Bach yo lo oí tarde, yo lo oí como a los 12 años, y aquella primera vez que mi maestro me tocó el courant de la suite tercera de cello, eso a mí fue como una impresión que yo tuve en mi alma, y eso no lo olvido porque fue así, y yo dije, qué música más bella, porque fue un descubrimiento aquello. Aquello era un lenguaje diferente que produjo en mí un estadio diferente a todas las otras músicas. Entonces yo dije, yo no sabía quién era Bach. Entonces estuve tan desde que tenía un libro que aquello era de la época de Sócrates, un libro amarillo, viejo, y fue la primera edición que se hizo de la música de Bach en alemán. Y él me prestó aquello que era casi un papiro, y yo cuando me puse a ojear aquello, fue como si el cielo se hubiera abierto para un muchachito de 12 años, oír esos sonidos, esas conexiones, esa relación de frecuencias en esa quietud. Eso a mí me dio un cantazo como si fuera una tonelada en el cerebro y me noqueó hasta el día de hoy. Porque hasta cierto punto hay que estar un poco noqueado para seguir esto. Usted lo sabe, es algo, ¿verdad? Entonces sí, entonces motores para la inquietud como improvisador aparecen durante tus inicios con la música popular. Sí, cómo no, sí. A estos tocar los instrumentos folclóricos y ver cómo, si lo hace de un modo, al rato lo hace de otro. O sea, tú captaste que el tipo improvisaba y después lo que te hace extraordinario no solo es atreverse, me imagino que tomar un tema como por decir, si vas a estar en el barroco y te pone una zarabanda de esos movimientos lentos y majestuosos, pues eres capaz de ornamentarla con todo el gusto. Y si tienes una formación en el mundo de la música clásica, tienes conocimientos para ornamentar ese trabajo de investigación. Todo eso es muy escaso, pero llegar a un punto, como me tocó constatar a través de algunos videos, donde le dices tú al público que te acompañe en la sala de conciertos, si alguno de ustedes quisiera tararear una melodía, un tema de su creación, de su tierra, etcétera, yo quisiera improvisar una composición sobre ese tema. Entonces yo te vi como un muchacho se acerca y sugiere una tonada, no la recuerdo, pero el maestro Iván Rijos ni siquiera la adapta a una tonalidad guitarrística. Así como le ese joven así como ese joven en la sala de conciertos, en esa tonalidad, el maestro Rico te localiza las notas, medita un par de segundos y se arranca con una composición que va a durar, por lo general, breve y seguramente tiene capacidad para hacer todo un rollo complejo, pero una pieza breve sobre ese tema.
Pero esa pieza breve no es nada más melodizar a una cuerda lo que aquel sugirió. No, el maestro Rivos está poniéndole armonía. Y en otros videos se puede ver que el maestro Rivos está desarrollando contrapunto, está trabajando varias voces en un acto de improvisación. Y eso lo hace, te hace un hombre distinto en el gremio musical moderno de la academia. En el medio musical moderno de la academia es muy escasa la gente que improvisa. Eso es la gracia del Señor, que me dio esa habilidad para ser útil a la gente. Lo que les digo es estar en contexto de yo en mi tierra, en mi sitio, pues necesito ser útil a la música que haga falta en el momento. Si es una fiesta, pues una fiesta, pero si es un velorio, es un velorio, y si un funeral, un funeral. O sea que es la plasticidad que necesitamos para poder ser útiles a nuestro pueblo, ¿sabes? Ser capaces de dar eso en la manifestación que sea necesaria. Sí, pero no hay. Son muchos los campos donde el músico se puede desarrollar, por eso me permití titular esta entrevista como las múltiples perspectivas de atender a través de un instrumento, múltiples perspectivas de atender lo musical. El maestro Rigos, sus concursos los ha ganado, son concursos de ejecutantes, no son concursos de composición. Él sabe llevar una pieza de nivel de concurso y de esta manera brillantemente ejecuta la música de lo que llamamos los clásicos. Yo quisiera, si me permite, maestro Iván, escucharte un trozo de aquella interpretación muy festejada por tu manera en que lo tocaste, la calidad de tus sonidos, ¿no? Te muestras un académico con un manejo solventísimo de la guitarra, con este Cádiz de Isaac Albéniz, transcrito para la guitarra. No lo sé si es una transcripción tuya o es No, es una transcripción del maestro Manuel Barrueco en su base, y luego pues yo le añadí unas poquitas de especias así, de pimientita y cosas así, pero él hizo la base, sí, como no, sí. Muy bien, te invito a que escuchemos. No, bueno.
Pues ya estamos de nuevo, maestro. ¿Qué nos dices de ese brillante ejecutante de Cádiz? Platícanos un poquito cómo te preparas. Platícanos un poquito de esa preparación meticulosa, de cuántas horas para esos jóvenes estudiantes que se están formando. ¿Cuánto cuesta poder hacer una ejecución de esa calidad de Cádiz? Bueno, yo les digo con humildad que es una esclavitud, siempre fue una esclavitud para mí, por ejemplo, lo cual agradezco porque me ha costado mucho, pese a la gracia, al talento, hay un trabajo que hacer muy fuerte. Y yo en una época practicaba hasta 12, 16 horas diarias en algunos momentos. Pero la dificultad de tocar una pieza como Cádiz es muy alta porque es una obra para piano, es una obra que la han tocado los grandes maestros, como el maestro Barrueco, que Tárrega hizo una transición, ¿sabe? Implícitamente hay una dificultad porque ya hay un trono muy alto. Entonces, cuando uno se aproxima a una obra como esa, pues uno tiene que decir, yo voy a aprender a tocar la guitarra con esta pieza, pero si la presento al público, debiera presentar algo fresco, porque ahí es que viene la parte personal de que la vida de una persona en un sitio y la interpretación de la existencia de esa persona tiene que salir por ahí en esa interpretación y de alguna manera tiene que darle un saborcito diferente a ese helado. Tiene que ser diferente esa tortilla, tiene que tener algo, porque si no, no amerita ese costo de ese viaje para esa institución que te lleva, para esas personas que pagan ese pasaje, ese hotel. Sabes que para mí ha sido siempre una carga corresponder a la alta dignidad que se le ofrece a uno cuando lo invitan a uno a un concierto. Es algo que pesa mucho, ¿usted me entiende? Porque ya esa pieza estuvo. Yo le digo a mis estudiantes, mira, esa pieza ya la ha tocado fulano, mengano y tal. Tú la vas a tocar. Pues tú tienes que saber que el público espera que tú le hagas una nueva salsa sin violar la estructura. ¿Usted me entiende? Que eso tenga un sabor y eso coge mucho tiempo y eso implica una madurez, implica un trabajo técnico bestial, porque para mí, como yo no he sido un concertista, ¿cómo se dice? Un concertista habitual. Yo he tocado conciertos cuando me invitan. Pues eso ha sido terrible, porque si yo dejo de tocar 2 años y me invitan a tocar, de repente yo tengo que planear una preparación, que eso es terrible para el cuerpo. ¿Usted me entiende? Pero el que toca toda la semana y todos los meses, pues tiene eso como un hábito. Entonces, a mí me ha costado mucho eso, porque yo no soy un concertista en el sentido de las personas que dan conciertos siempre, sino que yo he tocado. Y en una época así de mi juventud, pues toqué bastantes conciertos, pero eso es diferente. Son cosas muy diferentes, muy distintas. Sí. Y cuando la gente va allí, ellos esperan pues un manjar, una delicia, esperan algo que sea suculento, pues, y si uno lo acepta, pues uno tiene esa carga y esa responsabilidad que cumplir con ese público que ha dejado televisión, restaurante, dejado de ir a tantas partes para salir a ese concierto, pagar un boleto y ellos deben recibir algo, ellos deben llevarse algo y deben ser mejorados en sus vidas y cambiados hacia algo mejor. Entonces, eso es difícil, maestro. Usted me preguntó eso, yo le tengo que decir, eso es difícil, sí. Nos queda muy claro. Es decir, el intérprete tiene que hacer su propia versión. Yo recuerdo alguna vez, voy a omitir algunos nombres, pero alguna vez estando yo en un concurso como asistente, no como concursante, me pareció que el ganador debió haber sido fulano de tal. Entonces, le preguntamos a un miembro del jurado, y lo menciono, el maestro Leo Brower, le preguntamos a un amigo mío y yo, recuerdo Gonzalo Salazar, quizás lo conoces, amigo mío, un gran guitarrista. Le preguntamos a Brower, que había sido presidente del jurado, ¿por qué no habían determinado que fulanito de tal fuera primer lugar si tocó tan perfecto? Nosotros mismos, algunos de nosotros mismos, nos
la cadena, la soga al cuello, porque le dijimos a Brouwer, parece que escuchábamos a Andrés Segovia, y Brouwer dijo, por eso no ganó, porque parece que estaba tocando a Andrés Segovia. Entonces, ¿qué nos dice el maestro Iván Rijos? Crear una propia personalidad sin salirse del guión, en donde estás con una tradición de que ese material ya lo tocó Barruego, ya lo tocó Williams, Brim, etcétera, y cómo voy a hacer yo para hacer algo distinto, para no hacer una copia perfecta. Y entonces Iván Rigo logra hacer como con talento, con trabajo, hasta que logra hacer su propio estilo. Qué interesante para la formación de los jóvenes estudiantes, desde ese punto de vista, la construcción de una personalidad. Maestro Rijos, si me permite, le quiero dar un espacio al maestro Camero, nos va a transmitir algunas opiniones del público, quizá algunas preguntas. ¿Nos permite? ¿Cómo no? Claro, claro que sí, claro. ¿Qué pasa? Yo no oigo, no se oye nada. No se escucha. Adelante, maestro Camero, adelante. Buenas tardes, qué gusto saludarlos nuevamente. ¿Hay algún problema con el audio, creo, el maestro Rijos? Sí, yo le escucho bien ahora a usted. Perfecto, qué gusto, maestro. Pues nada Muchas más gracias. para hacer referencia a los comentarios, a los saludos que nos han hecho por Facebook. Maestro Juan Carlos Laguna. El maestro. Eso es él es un gran maestro y amigo, hermano, y su madre y su familia son mi familia. De hecho, su madre es una de las madres mexicanas que yo tengo en México, al igual que la madre de mi amigo, el ya fallecido abuelo, Jorge Miller, que fue un gran amigo y un hermano. Doña Angelita Quintana fue una de mis madres, también lo es doña Yolanda Oviedo, la mamá de Alfredo Sánchez, también lo es la mamá de Marco Antonio Anguiano. Lo digo con emoción porque son gente muy especial. Sí, y el maestro Juan Carlos. Tengo que decir también, si me permite, la mamá de Pedro Guasti, que fueron gente para mí que yo tengo que reconocerlas porque México ha sido para mí un país que me acogió a mí de una manera tan bella. Y yo les tengo un agradecimiento a ustedes, los mexicanos, y a los españoles que también han hecho eso por mí de una manera increíble. Así que ya que Juan Carlos salió por ahí, pues tenía que robarte un poquito, Juan Carlos, porque tenía que hacerle un poquito de justicia del cariño que le guardo a todos ustedes. Muchas gracias. También su señora esposa, Sofía Ruloni, manda saludos. Tremendo. Familia, Sofía, Martina, Mateo, Juan Carlos. Bello, el Mateo y Martín. Sí. También saludos de Jorge Allen. Un saludo al maestro Iván Rijos desde Playitas de Rosario, Baja California. Lo conocí en Tijuana en el Festival Hispanoamericano de Guitarra dirigido por Roberto Limón. Tremendo, hermano. Ese otro hermano, tremendo. También saludos del maestro Manuel Rubio. Querido Iván, grande entre los grandes. Un abrazo grande para él y toda su familia, su mamá y su papá. Tremendas personas, tremendo. También saludos desde Jalapa al grandioso maestro Iván Rijos. Esa fue mi casa, Jalapa fue mi casa por medio de Alfredo Sánchez y de Patricia. Qué persona. Alfredo. El maestro Alfonso Moreno fue una persona tan especial. Y tengo que mencionar que otra de mis madres fue la mamá de José Luis Rosendo. Esa señora fue otra de mis madres allí en México. Sí. Tengo un cariño profundo.
a todos. Sí. También preguntan, maestro. Saludos, maestro. He tenido el privilegio de asistir a uno de sus conciertos y me pareció impresionante la forma en la que improvisa. Mi pregunta es, ¿cómo se logra tener un conocimiento tan amplio del diapasón y a desarrollar tanta creatividad? Pregunta Jonathan Rodríguez. Bueno, yo lo que creo que toda piedra fue un granito de arena que se sumó a otro y otro y otro. Así que eso es el conocimiento y la experiencia que se van amalgamando. Es como yo digo, es un matrimonio, es la imagen de Dios, que varón y mujer es esa unión, que nunca es una cosa, nunca un resultado bueno está compuesto de una sola parte. Tiene muchos componentes. Por eso es que hay que reconocer todas las cosas, todas las personas y todo el desarrollo de uno lo debe a una parte y uno debe vivir con ese sensor prendido, porque de otra manera uno se cancela a sí mismo. Y la improvisación, vuelvo y repito, que es la ejecución más o menos simultánea de un contenido que está allá adentro, de todas esas experiencias que yo he tenido durante toda mi vida, con todos mis amigos de España, con el flamenco, con la música de trío, con la música, con todas las músicas que hay, la música africana, con la música caribeña, todas las músicas que hay, la música sefardita, la música árabe, todas esas músicas que están por ahí rondeándonos a nosotros, pues tienen una manifestación, y pues la mecánica y la técnica pues habilitan para que eso salga más con una carga. Yo creo que como guitarristas, nosotros los guitarristas tenemos un problema bien serio, y es que tenemos un instrumento de 6 cuerdas, lo cual implica polifonía. Cuando yo me presento a un sitio, yo digo, Iván, la gente espera de ti una muy mínima plenitud. La gente espera que uno haga una cosa, aunque pequeña, un microcosmos, pero completo. Y esas voces, ese bajo, ese tenor, esa contralto y esa soprano, tienen que estar ahí porque el oído necesita esos 4 puntos cardinales de la frecuencia. Es una necesidad del ser humano esa frecuencia para tener tranquilidad. Cuando solamente va para un lado, oye, esto le falta mantequilla, y el otro dice, oye, pero el pan está bastante bueno. Sí, lo que pasa es que yo lo probé ya con un queso y también con una taza de café. ¿Sabe que el solista, el guitarrista, que yo lo veo como un tipo de sacerdote que controla salud, espiritualidad, justicia, matemática, es una carga, es muy grande. Entonces, la improvisación debe, como un ejercicio, perseguir eso, porque eso desarrolla la visión y desarrolla el resultado a la larga. Y siempre digo, será un resultado, no ahora no puede ser, pero después será un resultado, porque todo tiene que ir desarrollándose. Si pudiéramos, maestro Camero, discúlpame, pero si pudiera el maestro Iván Ríos decirnos, ahí te va a los interesados en abordar el tema de la improvisación, una idea de trabajo. Una idea de trabajo. Como decir, una sola cuerda, un elemento mínimo, un ejercicio mínimo de creación. ¿Qué nos diría, maestro Iván? Yo trataría de volver a ser un feto nuevamente, es decir, ¿cómo oye un niño en el vientre de su madre? Pues oye sin ninguna pretensión y sin ninguna presión. Él es, porque alguien quiso. Entonces, cuando uno va a hacer estas cosas y uno quiere que un día sean, uno tiene que darse cuenta que las cosas que son, antes no eran y fueron desarrollándose para que sean hoy. Es importante la paz, muy importante la paz. Es muy importante no tener ningún tipo de presión, ¿cómo se dice? Ningún tipo de presión. Hay una presión mala que impone a veces la sociedad, o uno mismo se la impone. Y yo creo que yo por lo menos, cuando yo no puedo hacer las cosas, hay días que yo no puedo hacer nada, que me siento absolutamente
débil, destruido, incapaz, y lo declaro y lo confieso, y es que no tengo capacidad. Y ya no soy aquel chamaco que tuve 19 años, no, ya no soy así. Y la gente me dice, Iván, yo no puedo hacer eso. La gente dice, mira, Iván, vamos a tocar el madrigal otra vez. Yo, muchacho, esas cosas son caminos de ayer. Pero porque uno se da cuenta, ¿verdad? Que para tener eso, pues yo tendría que tener la misma fluidez en el cerebro y otras cosas. Bueno, pero para improvisar, uno tiene que ser como un feto, como un niño, tener una calma, y esa primera voz tiene que un día nacer, y la segunda voz, pues, más tarde da un grito, y un año más tarde, pues, saca otra voz, y así eso va en calma, porque lo peor es hacer una cosa forzada. Debe ser un resultado, debe ser siempre una cosa en calma y en reposo para que sea y permanezca. Si eso es con una presión de que te pongan una pistola, de que mañana tienes que improvisar una fuga a 3 voces, que el sujeto venga aquí y el contrasujeto venga al compás, mire 24, mire, eso es una tragedia. Eso lo pueden hacer algunas personas después de mucho entrenamiento, pero uno tiene que ser noble con la condición de uno y decir, voy a aprender a tocar la línea de cumpleaños feliz, de las mañanitas y cosas así. Y a eso le voy a añadir otra voz, una melodía que esté dentro de ti, que sea tuya ya, que te pertenezca. Esa melodía es la que pudiera ahora recibir una segunda voz, no una nueva melodía, es una melodía que ya esté. Esa merece un acompañamiento, y luego que esa esté ahí, esa va a invitar a la otra voz más que se una aquí, y más tarde probablemente invita a otra voz. Y cuando eso se da en un concierto que tiene una flexibilidad y una elasticidad, y que tiene una armonía que da inspiración para seguir y da motivación para seguir para adelante. Pero lo otro es un cañón militar encima de la 100 ahí, no, eso no funciona así. Sí. Pues maestro, tenemos muchos saludos. También tenemos a Antonio López, querido Iván. Maestro. Te mando un abrazo enorme con mucho cariño. Increíble, ese otro maestro mío y amigo mío que quiero mucho, a Toño, es una persona especial también. Es que que no se me ponga celoso nadie, porque en México yo he pasado uno de mis mejores momentos de mi vida. De verdad que lo tengo que decir, porque allí en México eran noches de guitarrista todas las noches. Eso era increíble. Todas las noches había una reunión. Y yo, como era el más joven, también yo era el más jovencito dentro de... y yo, pues no chupaba tampoco, yo no bebía ni nada de eso. Yo tocaba mi primera pieza y terminaba durmiendo siempre ahí, amanecía ahí, porque yo, después que todos los días nos reuníamos, eso fue una familia tan noble. Son recuerdos de personas que para mí, yo les debo mucho y les debo. Yo por eso les digo a la gente, yo soy mexicano también, porque les debo mucho a los mexicanos. De verdad que eso fue una oportunidad gloriosa que el Todopoderoso Dios me dio a mí, de estar con una gente maravillosa. Y yo he compartido mis amigos mexicanos con todos, y todo el mundo me dice, Iván, ellos son tremendos. Es una belleza. Mariano Aguirre, los saludo desde Nueva York. Sí, muy apreciado. Pues hay muchos saludos, maestro, la verdad. Saludos a todos. Ha generado muchos saludos de la comunidad de la guitarra en México. También compañeros de la Fundación Cultural de la Guitarra le mandan saludar. Igual a todos. ¿Hace cuánto que no viene a México, maestro? Bueno, estuve hace como 2 años o 1 año en Guadalajara, en el Festival de Guadalajara, sí. Muy bonito allí, muy lindo, precioso. Fue un tiempo muy bueno, muy lindo. Yo lo recuerdo, maestro, con una frase y lo confieso, cuando le digo a los alumnos, lo voy a compartir, le digo a los alumnos, si quieres tocar, si tú me invitas a comer unos tacos, está muy bien, o si me invitas a comer una paella. Le pongo esta analogía que una vez yo le escuché a Iván Rijos en algún festival en el Centro Cultural Universitario de la UNAM, y esa analogía siempre recurro a ella con los alumnos, y lo digo
con aprecio y respeto que se la capté al maestro Iván Rijos hace ya algo. No, ese es suyo, hombre, muy amable usted en recordarme eso. Yo no me acuerdo ya. Esto aquí tiene un borrador de eso de pizarra y yo les pido perdón a todas las personas que yo no logre recordar ciertas cosas, porque de verdad que ahí adentro un borrador me ha borrado muchas cosas, pero allá adentro, en la sustancia de la gratitud, esos son millones de pozos de gratitud que tengo con todos ustedes. De verdad que ya tengo deudas eternas con ustedes y no sé cómo pagarla, de verdad. Grande maestro, yo lo recuerdo con mucho cariño y mucho respeto. Y muchas gracias. Está aquí el maestro Rodolfo Pérez. Nos quedan muchos temas en el tintero, maestro, porque eres un estuche de monerías tú. Tienes tanto para platicarnos que te vamos a solicitar desde ahorita una nueva entrevista. Tenemos muchas cosas en el tintero, pero el tiempo se nos ha agotado. Si tú quisieras, antes de darle la palabra a nuestro presidente de la Fundación Cultural de la Guitarra para que te despida, si tuvieras un comentario adicional que quisieras hacer, maestro. Bueno, una expresión de gratitud nuevamente a todos ustedes. Esto que ustedes están haciendo es la flor de un trabajo que han hecho por tantos y tantos años, tantas y tantas personas, que ya algunos no están. Ver cómo esa gente puso unos pilares para que en el día de hoy haya una comunidad tan extensa de guitarristas, de maestros de guitarra, de academias, de constructores de guitarra, de constructores de cuerda, de compositores, de arreglistas, de gente que organizan festivales. Mire, México ha venido a ser en América un centro de la guitarra. Y eso ha sido un trabajo y una labor de un pueblo que tiene un nivel de nobleza y de sensibilidad para apartar recursos para que el pueblo reciba eso. Yo me maravillo cuando he ido al festival que tiene el maestro Martín Madrigal, la cantidad de personas que asisten todas las noches. Y yo digo, bueno, pero al otro día no habrá nadie. Y al otro día hay más gente. Y después sigue, y hay más gente. Es algo que ustedes han trabajado y que merece un elogio. Eso no pasa en todas partes. Eso no pasa en todas partes. Así que yo les digo a ustedes que mi admiración, gratitud y aprecio por ustedes haber conseguido ese nivel de desarrollo y de beneficio que México ha beneficiado a guitarristas de todas partes del mundo, a constructores de todas partes del mundo. Y México pues se merece el lugar que tiene porque lo ha trabajado verdaderamente, lo ha trabajado y lo ha luchado tremendamente. Así que yo alabo a Dios porque en ustedes se ha dado ese desarrollo que es un ejemplo para todos los demás. Y gracias por haberme invitado. Espero que me perdonen cualquier cosa que haya dicho mal. No es mi intención. Pero y si se me ha olvidado a alguien, por favor, les ruego que me perdonen. Los quiero mucho, los amo mucho y Dios los quiere mucho más que yo todavía. Así que muchas gracias por todo. Gracias, maestro. Gracias. La verdad, ha sido un placer tenerlo con nosotros y valoramos mucho, quizás la gente no sepa, pero el maestro Iván Rijos se tuvo que trasladar del lugar donde vive porque, pues, lamentablemente por electricidad que tuvieron, se fue la electricidad y pues ese noble gesto se lo agradecemos mucho. Y maestros soberanes, realmente fue una charla muy amena y se ve que como se manifestó el público con sus comentarios, han disfrutado muchísimo de todo lo que aquí nos ha compartido. Y pues como ha visitado tanto México, queremos aquí comprometerlo, preguntarle ante la audiencia de si estaría dispuesto a visitarnos a Culiacán en nuestro festival, porque ya nos visitó virtualmente, ahora queremos tenerlo aquí con nosotros. Eso es un honor muy grande. Lo único que yo le pido siempre a Dios es que yo tenga la capacidad de yo devolver algo de sustancia a cambio de esa confianza que usted me da. Y eso siempre no es posible. Así que yo espero que sea posible cuando eso pase
porque me gusta cumplir con esa meta, con ese estándar. Claro que sí, eso es un honor. La última vez que fui a México, tuve un problema bien serio con el del transporte de la guitarra, y eso fue una experiencia bien agónica que tuve, que la guitarra me la quitaron, no me la dejaron pasar, y de hecho es una guitarra hecha por Manuel Fernández Larralde, una guitarra muy buena, y me la quitaron y la mandaron por debajo hasta Panamá, y después de Panamá acá. Eso fue una crisis. Ese último viaje que yo hice me dio un mal sabor para viajar, porque si le rompen la guitarra a uno, con que uno se queda después. ¿Usted se imagina eso? Claro. Entonces, las cosas están muy difíciles en estos días, y en estos días, en este proceso que estamos viviendo, que no sabemos para dónde va esto, pues tendremos que hacer ajustes, ¿ves? De qué va a pasar, ¿verdad? Con la vida, ¿verdad? Pero yo a ustedes diría, como dijo un antiguo sabio, dijo: en cuanto a vosotros, los que estáis en Sinaloa, presto estoy para ir a vosotros. Perfecto. Rápido, está bien, con todo el gusto, todo el gusto. Perfecto, ya iremos arreglando para poder hacer lo posible dentro de lo más próximo que se pueda. Oh, un honor para mí, de verdad que muy grande, no me cabe. Maestro Soberanes, ¿tiene algún comentario final? Ha sido un placer este reencuentro con el maestro Iván Rijos, aquel jovencito que conocí en La Habana en 82. Es un hombre muy preparado, tiene muchos aspectos, muchas perspectivas de la música, tiene una asociación muy rica de la vida y la espiritualidad con nuestra guitarra. Creo que esta entrevista va a ser muy vista y muy bien calificada. Le agradezco mucho a Iván los sacrificios que ha hecho y el interés que ha puesto desde que le planteé esto. Mostró interés y disposición. Muchas gracias, maestro Iván. Maestro, muchas gracias a usted. De verdad que sabe que le admiro de siempre, y mucho más le agradezco ahora que me haya dado esta confianza para estar con todos ustedes, que es algo muy grande, de verdad que muy grande. Muchas gracias. Maestro Camero. Pues maestro Iván, como siempre. Maestro, muchas gracias a usted. Admiración, y nos va a dar mucho gusto vernos próximamente aquí en el festival. ¿Cómo no? Así Dios lo permita. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Un abrazo entrañable. Bueno, igual, muchas gracias. Aprovechamos también para invitarlos a nuestra próxima edición de Entre Cuerdas. Daniel, vamos a tener al maestro Aurelio Tello. El maestro Aurelio Tello desde Lima, Perú. Hablaremos sobre códices para la guitarra del Perú. Ya daremos más información en estos próximos días. Bueno, para que estén pendientes, y pues agradecerle a todos por estar conectados con nosotros, y nos vemos a la próxima. Maestro Iván, un fuerte abrazo desde Culiacán. Un abrazo y mi cariño y gratitud nuevamente a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.